Hola, somos María, Noa y Alejandro y vamos a hablaros de los ecosistemas mediterráneos del mundo. Empezaré dando una breve introducción seguida de las características climáticas de estos ecosistemas. A continuación, Noa realizará su descripción florística y faunística. Después veremos un ejemplo general de red trófica de ecosistemas mediterráneos. Finalmente, Alejandro nos hablará de las amenazas y/o impactos que sufren y acabará explicando su restauración. Los ecosistemas mediterráneos se caracterizan por su clima, el Mediterráneo, o clima templado o húmedo seco, según la clasificación de Köppen. Este presenta unos inviernos suaves y lluviosos, con unos veranos secos y calurosos con un importante estrés hídrico. Los otoños y las primaveras pueden variar tanto en temperatura como en precipitación. Suelen encontrarse en las latitudes medias, sobre todo en las porciones del oeste de los continentes próximos a la costa. En concreto, se encuentran en las altas subtropicales o latitudes de caballo, unas crestas de alta presión que se encuentran entre los vientos alisios o trade winds y los vientos del oeste o westerlies. Existen varios subtipos de clima mediterráneo, pero todos comparten dos características principales. El mes más frío tiene una temperatura media superior a los 0 grados centígrados y el mes más seco del verano recibe menos de 40 milímetros de precipitación totales. El primer subtipo, el Mediterráneo típico, se diferencia del resto por presentar al menos un mes con una temperatura media superior a los 22 grados centígrados. Este lo podemos encontrar en el mar Mediterráneo, en el sureste de Australia, el suroeste de Sudáfrica, en secciones del centro de Asia, en el Valle Central y en el sur de California y en la zona central de Chile. El segundo subtipo de clima mediterráneo, el Mediterráneo oceánico, se caracteriza por no tener ningún mes con una temperatura media superior a los 22 grados centígrados. Lo podemos encontrar principalmente en el noroeste de la península ibérica, en la costa norte de California, en el noroeste de América del Norte, en Chile central, en el sur de Australia y en secciones del suroeste de Sudáfrica. El tercer y último subclima mediterráneo es el Mediterráneo subalpino. Este es uno de los climas más raros del mundo y se caracteriza por tener 3 o menos meses con una temperatura media superior a los 10 grados centígrados. Lo podemos encontrar en la costa oeste de América del Norte, en la cima del volcán Haleakala de Hawái, en Hashtag y Ghost de Noruega o en Leeuwini en Australia. Bien, pasando a la flora de los ecosistemas mediterráneos, pues la flora mediterránea está profundamente adaptada a la sequía estival y a la marcada estacionalidad del clima. Presenta rasgos xerófilos y esclerófilos como hojas duras, perennes y coriáceas, con cutículas gruesas y estomos hundidos que reducen la pérdida del agua. La actividad vegetativa se concentra en otoño, invierno y primavera, mientras que en verano muchas especies entran en un estado de latencia para resistir la aridez. Sus raíces profundas o extensas les permiten aprovechar la humedad del subsuelo, y muchas especies están adaptadas al fuego, rebrotando después de los incendios o germinando tras ellos. En los ecosistemas mediterráneos se desarrollan distintos tipos de bosques que reflejan tanto las condiciones locales de humedad, suelo y relieve, como el grado de intervención humana. El bosque mediterráneo es la formación más representativa y está compuesto principalmente por árboles de hoja perenne de tipo esclerófilo que conforman un dosel más o menos cerrado según las condiciones del entorno. En la cuenca mediterránea las especies dominantes son la encina, Quercus ilex, y el alcornoque, Quercus suber, mientras que en las zonas más frías o húmedas de montaña predominan diversas especies de roble. Por otro lado, los bosques claros o woodlands mediterráneos están formados por árboles más dispersos que en el bosque denso, lo que permite el desarrollo de un estrato herbáceo y arbustivo más rico. En la cuenca mediterránea son característicos los encinares aclarados y pinares abiertos, mientras que en California abundan los robledales y nogales de este tipo. Un ejemplo destacado es la dehesa ibérica o el montado portugués, sistemas agrosilvopastorales donde se combinan encinas y alcornoques dispersos con pastizales aprovechados para el pastoreo. Por otro lado, en las zonas más secas y abiertas, el bosque se transforma gradualmente en sabanas y pastizales mediterráneos. Estos ecosistemas presentan una cobertura arbórea muy dispersa y un predominio de gramíneas y herbáceas adaptadas a la sequía estival. Ejemplos de este tipo de paisajes son las praderas del Valle Central de California, los montados portugueses y las dehesas españolas, donde los árboles, principalmente encinas y alcornoques, se combinan con un sotobosque herbáceo utilizado tradicionalmente para el ganado y la agricultura. Por último, hablamos del matorral mediterráneo, otra formación típica caracterizada por la presencia de arbustos perennifolios, aromáticos y esclerófilos adaptados a la sequía, el viento y en las zonas costeras a la salinidad.
Estas comunidades pueden representar tanto la vegetación madura y climática como el resultado de la degradación del bosque original por tala, pastoreo o incendios recurrentes. En ellas predominan especies como el romero, la lavanda, los brezos, las jaras y diversas especies de salvia. Recibe distintos nombres según la región y encontramos dos tipos destacables, el chaparral y el fynbos. Ambos tienen características antisequía y antiincendios, pero con matices. El chaparral, característico de California, forma una vegetación densa y cerrada, dominada por arbustos altos de hojas duras y cerosas, especialmente adaptadas a reducir la pérdida de agua. Los suelos donde crece el chaparral son moderadamente ricos, lo que permite un desarrollo más compacto de la vegetación. Su diversidad florística es relativamente baja en comparación con otros matorrales. El fynbos, por otro lado, del suroeste de Sudáfrica, se distingue por su extraordinaria riqueza de especies y un alto grado de endemismo. La vegetación es más baja y abierta, dominada por familias características como las proteáceas, ericáceas y restionáceas. Se desarrolla sobre suelos muy pobres en nutrientes. Pasamos a la descripción faunística. Las especies que habitan estos ambientes son en general resistentes, oportunistas y están estrechamente vinculadas a la dinámica natural del fuego, la sequía y la regeneración vegetal que define a estos ecosistemas. La fauna de los ecosistemas mediterráneos globales se caracteriza por su alta biodiversidad, un elevado grado de endemismos y una notable adaptación al estrés hídrico y térmico. En la región mediterránea clásica, la fauna está compuesta principalmente por mamíferos medianos como el jabalí y el zorro, aves rapaces como el águila real y el buitre, y una gran variedad de reptiles y anfibios adaptados a los periodos secos. Entre los mamíferos amenazados se encuentran la foca monje del Mediterráneo, el macaco de Berberia y el lince ibérico. El matorral chileno alberga una rica avifauna endémica, entre la que destacan el ñandú chileno, la turca bigotuda, el tapaculo de garganta blanca o el flanquiochre, el minero cordillerano, el canastero colinegro y el zorzal chileno. Entre los mamíferos nativos se encuentran el degú común, el de Bridges, el armadillo enano y la nutria de río austral. Entre los depredadores destacan el puma, el gato andino, el zorro andino y el zorro chilla. Los reptiles endémicos incluyen numerosas especies del género Liolaemus, así como la Anolis de Álvaro, el falso varano moteado, el lagarto de lava de Ñáñez y el gecko chileno marcado. Entre los anfibios nativos figuran el sapo del Atacama, la rana de madera listada, la rana de cuatro ojos chilena, el sapo de casco y Alceodes nodosus. En el chaparral californiano se encuentran especies como el soterrey californiano, el colibrí de costa, el lagarto cornudo costero y la boa rosada. También habitan roedores característicos como la rata canguro de Hermann, la de Santa Cruz y el ratón de bolsillo orejiblanco. Un insecto destacado de esta región es el escarabajo de la lluvia, que pasa varios años bajo tierra en estado larvario y emerge únicamente durante las lluvias estacionales para reproducirse. El fynbos alberga numerosas especies únicas y endémicas, con 7 especies de aves exclusivas y un número aún desconocido de reptiles, anfibios y artrópodos. Entre las aves más representativas figuran el saltarrocas del Cabo, el suimanga del Cabo, el soterrey de Victorín, el suimanga de pecho anaranjado, el canario de las proteas y el verdecillo del Cabo. Por último, en el suroeste australiano predominan los marsupiales como canguros, wallabies y wombats, junto con grandes aves como el emú y una gran variedad de reptiles. Aquí tenemos una red trófica ejemplo de un ecosistema mediterráneo, en la que encontramos como consumidores primarios a mamíferos grandes, con una dieta herbívora, como pueden ser los ciervos, que se alimentan sobre todo de hierba, mamíferos pequeños, como ratones o conejos, que se alimentan de hierba y semillas, invertebrados, que se alimentan principalmente de hierba, hojas y bayas, y aves pequeñas, como los gorriones, que se alimentan de semillas y de invertebrados. A continuación tenemos a los consumidores secundarios, como los reptiles y anfibios, como pueden ser las lagartijas, que se alimentan de los invertebrados de manera principal. También tenemos aves de tamaño mediano, como pueden ser las gaviotas, que se alimentan de aves más pequeñas, de invertebrados y de mamíferos pequeños. Los mamíferos medianos de alimentación generalista, como los jabalíes, y los mamíferos de tamaño medio, principalmente carnívoros, como los zorros, que se alimentan de otros mamíferos y aves de menor tamaño, y de los reptiles.
A continuación tenemos los consumidores terciarios. Entre los mamíferos grandes están los lobos, los linces, que se alimentan de los ciervos que hemos mencionado antes, de los jabalíes y de los zorros, y las aves rapaces, entre ellas está, por ejemplo, el águila real, cuya alimentación se basa principalmente en los mamíferos pequeños, como los ratones, y en aves medianas, como pueden ser los eláneos. Para acabar, tenemos a los detrívoros y a los descomponedores, que tienen un papel muy importante en todos los ecosistemas. Principalmente son los hongos, las lombrices y los escarabajos. Los ecosistemas mediterráneos son actualmente algunos de los más vulnerables del planeta. Durante los últimos 5.000 años han sufrido numerosas alteraciones que han transformado profundamente su ecología. La reducción de hábitat no solo se debe a procesos naturales de aridificación, sino sobre todo a la acción humana. Factores como la supresión de los regímenes naturales de fuego, el sobrepastoreo, la explotación forestal, la urbanización o la introducción de especies invasoras han modificado de manera muy intensa estos ecosistemas. El fuego, que es un elemento clave en la dinámica mediterránea, ha sido especialmente importante. Muchas plantas necesitan incendiarse para regenerarse, reciclar nutrientes o eliminar materia muerta. Las alteraciones tanto en la frecuencia natural de incendios como en los provocados por humanos afectan seriamente el equilibrio ecológico. A todo esto se suman otras presiones como la expansión urbana o la llegada de especies como el mapache, la tortuga de Florida o especies de plantas como Carpobrutus edulis que desplazan a las especies nativas. Hoy en día, los bosques mediterráneos, especialmente los de la península ibérica, son muy distintos a los originales. Un proceso llamado esclerofización, favorecido por la acción humana y el aumento de temperaturas debido al cambio climático, ha sustituido antiguos bosques caducifolios de robles, Quercus robur, por otros dominados por especies más resistentes a la sequía como encinas, Quercus ilex, y alcornoques, Quercus suber. Además, la actividad humana ha generado nuevos paisajes como las dehesas, que son pastizales arbolados, frutos de una intensidad intermedia de perturbación mediante pastoreo, extracción de leña o cultivos, lo que ha provocado en erosión de suelo, una mayor matorralización, una alteración de la biodiversidad que había antes y un clareo de zonas que naturalmente deberían ser bosques. Ante estas amenazas, la restauración ecológica de estos ecosistemas es algo esencial. Por ello, los diferentes objetivos que hay para estos planes de restauración se centran en conservar el suelo y la retención de agua, aumentar la resiliencia del ecosistema y promover la biodiversidad nativa y reintroducción de especies clave. Entre las diferentes técnicas de restauración que podemos encontrar estarían la cosecha de escorrentía, el control mecánico, químico o biológico de especies invasoras, pero aquí os presentaré cuatro que considero las más importantes de lo que he podido encontrar. El primero de ellos siendo la siembra o el mulching tras incendios que podrían proteger el suelo e impedir su erosión. También es importante reintroducir especies leñosas en zonas degradadas, aunque esto es difícil porque no existen bancos de semillas y las plantas jóvenes tienen altas tasas de mortalidad por sequía. Una estrategia útil es el uso de plantas nodriza, ya que reducen el estrés térmico y lumínico de las plántulas. Estudios como el de Castro et al. De 2004 respaldan esta técnica, demostrando mayores tasas de supervivencia en plántulas de pinos y robles cuando se plantan bajo matorrales. En el caso de los alcornocales, su degradación reciente por la explotación del corcho ha reducido la diversidad. Un estudio de Giordano et al. Del 2002 mostró que la riqueza de especies aumenta en niveles intermedios de perturbación, lo que concuerda con la hipótesis de la perturbación intermedia. Sin embargo, las especies dispersadas por animales, es decir, especies endozoocaras, alcanzan su máxima diversidad en fases más maduras, por lo que es necesario combinar zonas con rozas periódicas y otras donde no se intervenga. Finalmente, es fundamental mantener una extracción de biomasa sostenible, ya que la sobreexplotación puede disminuir a largo plazo reservas esenciales como el nitrógeno o el fósforo, tal como muestran estudios como el de Blanco et al. De 2004. Y en general, es imprescindible continuar investigando estrategias de restauración, especialmente en un contexto de cambio climático, con lo cual los enfoques adaptativos serán de gran importancia para asegurar la conservación de los ecosistemas mediterráneos en un futuro cada vez más variable. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestra presentación y esperemos que os haya gustado.